Hice cosas en mi pasado de las cuales no me siento orgulloso. Hace más de 10 años que me sucedieron aquellos acontecimientos. En ese tiempo tenía 18 años. Quizás se pueda pensar que ya tenía la edad adecuada para entender lo que era correcto y lo que no. Pero no fue así. Sé que tampoco tengo que buscar culpables, porque el único responsable soy yo. Fui parte de una familia disfuncional en la que mi papá con frecuencia se ponía ebrio. Cuando se encontraba más alcoholizado era bastante violento. Teníamos que hacerle caso en todo lo que decía. Si por algún motivo no hacíamos lo que nos mandaba en el momento en que lo pedía, soltaba golpes al que estuviera más cerca. Por lo regular le tocaban a mi mamá, porque ella trataba de protegernos. Nos decía que no nos acercáramos a mi papá para evitar que nos golpeara. Pero ella era quien recibía cualquier golpe sin sentido. Nunca entendí el motivo por el que mi mamá tuvo tantos hijos, si veía cómo era mi padre, para qué se embarazaba. Aunque creo que no me corresponde emitir un juicio de valor, sobre todo porque tampoco supe tomar las decisiones correctas. Para evitar estar en casa, buscaba la manera de estar ausente. En esa época trabajaba como ayudante en un tianguis, le ayudaba a cargar y descargar la verdura a un señor que me pagaba lo suficiente para poder comprar estupefacientes. Lo acompañaba desde muy temprano a surtir al mercado de abastos. Después nos íbamos a la colonia en la que ponía su puesto. En ocasiones le ayudaba al señor a vender su mercancía. Cuando le faltaba algún ayudante, me pedía que me quedara a apoyarlo. Pero eso no sucedía todas las veces. Después de levantarme muy temprano, armar el puesto y cargar la mercancía, me quedaba un buen rato libre hasta que fuera hora de cargar la mercancía sobrante a la camioneta y desarmar el puesto de verduras. No era la única persona que trabajaba de esa manera. Había otros muchachos que hacían lo mismo. Entre ellos teníamos una relación de fraternidad, sin expresar nunca nada. Nos sentíamos identificados. Todos tenían familias igual o peor a la mía. Por lo que mientras se llegaba la hora de regresar al trabajo, nos íbamos a un lugar solitario y cercano para usar sustancias. Empezamos con cosas menores, pero conforme nos fuimos induciendo más al vicio, probamos otras sustancias que nos hacían evadirnos de nuestra realidad. Mientras pasaba el tiempo me fui hundiendo en un abismo sin salida. No pensaba en las consecuencias de mis acciones, solo quería sentirme bien. Y con eso lo conseguía. Evitaba estar en casa la mayor parte del tiempo, porque mis padres no sabían con certeza en los pasos que andaba, pero alcanzaban a notar que algo me sucedía. Mi padre me hablaba de una manera despectiva, me insultaba y me decía cosas que prefiero no replicar de nuevo. No puedo mentir que llegué a tenerle odio, que empezó desde que era pequeño, ya que como era el hijo mayor, desquitaba su furia sobre mí. Por muchos años me golpeó, hasta que un día me rebelé. Recuerdo aquel día que levantó el cinto para golpearme. Se lo detuve y lo jalé con fuerza. Vi en los ojos de mi papá el mismo odio que yo le tenía. Con mi mamá era distinto, ella era abnegada y sumisa. Casi a diario me pedía llorando que me portara bien, que me necesitaba para poder salirnos de la casa y para llevar dinero para cubrir todas las necesidades. Pero en aquel tiempo no pensé en ella, ni en mis hermanos, que también vivían lo mismo que yo. Me dedicaba a sacar dinero para comprar sustancias. Le daba un poco de dinero a mi mamá, pero era muy poco para cubrir tantas carencias en la casa. Con el grupo de amigos que tenía, hice más amistad con Arturo. Él vivía una situación muy similar a la mía, por lo que nos sentíamos cómodos platicando nuestros problemas. Había otro en la banda que era el que nos decía qué hacer. Su nombre era Shui. A él le gustaba indagar cosas siniestras. Shui formaba parte de una congregación que le rendía culto a la Santa Muerte. Con cierta frecuencia nos invitaba para que formáramos parte de ese grupo, pero ni a Arturo ni a mí nos interesaba. Shui nos decía que si le hacíamos ofrendas y peticiones a la Niña Blanca, ella nos daba todo lo que le pidiéramos. Solo teníamos que serle fiel todo el tiempo. Yo solo lo escuchaba hablar, sin ponerle atención. Cerca de la colonia en la que vivíamos, había un cementerio que tenía una característica particular. No se encontraba bardeado, es decir, no tenía ningún alambrado, cancel o barda que impidiera el acceso al panteón. Las tumbas se encontraban en un terreno libre, en el que se podía acceder a él a cualquier hora, incluso en la noche.
El cementerio se llamaba Senecú, pero era más conocido como el Panteón de los Niños. Lo nombraban de esa forma porque la mayor parte de los restos humanos que se encontraban en ese lugar pertenecían a menores de edad. Se corría el rumor en las colonias vecinas y en general de Chihuahua que los niños salían a jugar por las noches, que se escuchaban risas de infantes y que si te quedabas en un auto cerca del panteón, los cristales quedaban con huellas de manos pequeñas. En ese lugar era al que nos gustaba irnos a pasar el tiempo y tomar sustancias por la noche. No nos quedaba muy cerca de nuestras casas, pero era ideal porque comúnmente se encontraba solitario. Era tanto el silencio que había que incluso sentía paz y tranquilidad. Al principio, empezamos a ir por curiosidad y morbo. Para ver si era cierto que los espíritus de los niños salían por la noche, nos quedábamos hasta muy tarde. Le preguntaba a Arturo si él notaba algo, me respondía que no. Poníamos atención a cualquier movimiento o sonido que escucháramos, pero todo permanecía en absoluto silencio. Una vez, nos dijo Shui que iba a hacer un ritual en el cementerio. La tierra de panteón era el instrumento ideal para cualquier conjuro. Nos dijo que acudiéramos a las 12 de la noche afuera del cementerio. Así nos daríamos cuenta de que sí funcionaba. Nos siguió hablando sobre la Santa Muerte y lo bien que se sentía tener a un ser poderoso de su lado, ya que ella lo había protegido de todos los peligros. Shui nos contó que en una ocasión que asaltó a una mujer, salieron los vecinos en su auxilio. Él corrió hacia el otro lado de la calle, pero más gente venía de ese lado. Se puso en el umbral de una puerta. Como ya era de noche, pasó desapercibido. Nunca supo cómo fue que no lo vieron. Seguramente la niña blanca lo había protegido. Ella lo ocultó de aquellas personas. No le daba tanta credibilidad a Shui. Creía que todo era producto de su fanatismo y que no era posible que la muerte lo estuviera protegiendo. A esas alturas ya no creía en nada, ni siquiera en las bendiciones que me daba mi mamá. Por curiosidad le dije que sí estaría en el cementerio a la medianoche, mientras que Arturo me pidió que no lo hiciera, que no era necesario que nos metiéramos en más problemas de los que ya teníamos. Le pedí que fuera al panteón con nosotros, pero él no accedió. Aquel día, cuando llegué a la casa, había muchas personas reunidas afuera de mi vivienda. De inmediato pensé en mi mamá. Algo malo había sucedido porque encontré a mis hermanos llorando. Uno de ellos me dijo que mi papá se había puesto más borracho y violento que en otras ocasiones. Golpeó tanto a mi mamá que fue necesario pedir ayuda a una vecina. Ella de inmediato llamó a la policía. Se llevaron a mi papá detenido. A mi madre ya la estaban atendiendo los servicios de emergencias. Su ropa y su cara tenían huellas de la violencia recibida. Mis hermanos estaban en un rincón llorando asustados. En cuanto me vieron, corrieron a abrazarme. Yo era su única fuente de seguridad en ese momento, y me duele pensarlo, pero no era la persona ideal para protegerlos, porque ni siquiera estuve en la casa para ayudar a mi mamá y poner en su lugar a mi padre. Mientras veía toda la escena familiar, sentí mucho odio hacia mi papá. Una de las vecinas se fue en la ambulancia con mi mamá para que me quedara a cuidar de mis hermanos, aunque creo que la verdadera razón por la que no quiso que me fuera con ella fue porque se me notaba que no estaba sobrio. En casa me sentía desesperado. Ver las huellas de la violencia por todas partes hizo que sintiera ganas de vengarme de mi papá. Les pedí a mis hermanos que me ayudaran a recoger el desastre. Les compré leche y cereal y les di de cenar. Ellos se fueron calmando poco a poco. Enseguida los llevé a descansar a sus camas. Vi cuando se quedaron dormidos. Todavía mi hermano, el más pequeño, sollozaba un poco, hasta que se quedó profundamente dormido. Oí cuando un coche llegó afuera de la casa. Corrí para ver que no se tratara de mi padre, pero no era él. En el auto llegaron mi mamá y la vecina. Mi madre venía con una venda alrededor de su cara. En cuanto me vio, se echó a llorar y me abrazó. Mi vecina todavía se quedó por unos minutos más para darse cuenta cómo estaba la situación en la casa. Seguramente lo hizo porque yo no me veía del todo bien. Las sustancias ya estaban haciendo estragos en mi físico. Se fue con desconfianza. Mi mamá me pidió que ya no anduviera en malos pasos, pero la verdad fui una persona negligente. No pensé en ella ni en mis hermanos. Al actuar como lo estaba haciendo, le dije que sí, pero no tenía la convicción de hacerlo. Fui a acostar a mi madre en su cama. Poco a poco se fue quedando dormida.
Con cuidado, me levanté de su cama, me salí de su habitación y vi que ya iban a ser las 12 de la noche. Me fui en la bicicleta de mi hermano al cementerio. Me acordé de la cita que tenía con Shui. Mientras pedaleaba, pensaba en la forma de cómo vengarme de mi padre. Las calles estaban oscuras y desoladas. No era lo ideal que saliera a esas horas de la noche, pero estaba más que acostumbrado a hacerlo. Casi a diario me la pasaba fuera de la casa. Trataba de llegar lo más tarde posible para no ver a mi padre alcohólico, ni a mi mamá aguantando todo lo que ese hombre le hacía. Mi casa no se encontraba tan cerca del cementerio, pero con la velocidad que llevaba, llegué en pocos minutos. Shui sonrió cuando me vio llegar, se notó que le dio mucho gusto verme. Shui traía varias cosas en una bolsa, sacó 2 veladoras, un fetiche. Era un pequeño muñeco, hecho de manera tosca, un frasco de un líquido oscuro, del cual nunca supe de qué era, así como otros elementos extraños y fruta. No entendí por qué necesitaba comida, pero no pregunté nada, solo estaba ahí por curiosidad, y no quería arruinar el momento haciendo tantas preguntas. Estuvimos caminando por el cementerio entre las tumbas. Al frente de nosotros iba Shui y no era la primera vez que estaba en ese lugar. Sin embargo, esta vez sentí un poco de temor. Había un poco de viento que movía los pocos árboles y la maleza que había crecido de una forma inquietante. A lo lejos alcancé a distinguir una sombra que se movía entre las tumbas. De inmediato pensé en lo que se decía del cementerio y de los niños. No les dije nada a mis amigos, por temor a que se fueran a reír de mí, pero seguía notando que una cabeza pequeña se asomaba entre la lápida. También escuché una risa. Le pregunté a Shui si él la había escuchado. No me hizo caso. Él seguía buscando la tumba ideal hasta que llegó a ella. La tumba no tenía una lápida, solo un montón de tierra, una cruz hecha de madera en la que decía el nombre de José Luis, que nació en el año de 1912 y había fallecido cuando tenía 10 años. Ya no comenté nada a mis amigos, me limité a ver lo que hacía Shui. Comenzó a escarbar a un lado de la tumba. Llevaba una cuchara grande de metal, la cual servía como pala para hacer un pequeño agujero. Después me la dio para que continuara escarbando. Fue extraño darme cuenta que la tierra no se encontraba tan dura. Parecía como si la hubieran removido poco tiempo atrás. Mientras hurgaba entre la tierra, me encontré con algo sólido. Seguí abriendo espacio y me topé con un hueso. En cuanto vi que era un hueso humano, lo aventé. El hueso quedó sobre la tierra húmeda. Shui le apuntó la luz de la lámpara de mano. Se puso a reír a carcajadas y pateó el hueso. Para que quedara más lejos, sin decirle nada, fui a recogerlo. Creí que no podía estar lejos del resto de los huesos que conformaban el esqueleto del pequeño. Hice un pequeño agujero y lo deposité de nuevo en la tumba. Sin hacerme caso, Shui empezó el ritual, encendió las veladoras e hizo unas oraciones extrañas invocando a la niña blanca. Después de alabarla, le depositó como ofrenda la fruta que llevaba. Al final le hizo su petición. Quería dinero y poder. Siguió orando por más minutos. Enseguida me dijo que me tocaba a mí, que podía hacerle cualquier petición a la santa, porque ella me iba a cumplir cualquier deseo que tuviera, por imposible que pareciera. Hice unos pasos hacia atrás, dije que no. Yo no estaba ahí para cumplir ningún deseo, solo quise acompañarlo. Shui insistió de nuevo, me negué. Al ver que no le hacía caso, insistió a nuestro amigo a que lo hiciera, pero él también no quiso hacerlo. Un poco molesto, Shui nos dijo que éramos unos cobardes, aunque sin creer del todo, le rogué a la santa que si de verdad cumplía los deseos, quería que mi padre se muriera y que sufriera mientras lo hacía. Enseguida nos hincamos, y Shui dio por terminado el ritual. Apagó las veladoras diciendo, hecho está, que se cumpla cualquier deseo. Yo no le tomé la debida importancia porque solo fui por curiosidad. Años atrás le había pedido a Dios, a la Virgen y a todos los santos que cambiaran a mi padre, que tuviéramos una familia más normal, pero como ninguno de ellos me escuchó, ya no creía en nada, ni en nadie. Shui dejó enterrado el fetiche que llevaba. No entendí el motivo por el que hacía el ritual en una tumba, pero tampoco pregunté. Comenzamos a caminar para irnos del cementerio. Mientras lo hacíamos de nuevo, escuché como si alguien caminara detrás de nosotros. Me detuve un poco para ver de quién se trataba, pero no conseguí ver a nadie. Solo escuché el murmullo de una voz, como si alguien me hablara.
Ya no quise estar por más tiempo en ese lugar. Caminé con más rapidez tratando de que mis amigos no lo notaran, pero Shui empezó a reírse de mí. Me dijo que no tuviera miedo. Ahora la santa nos protegía. Obviamente no le creí nada en absoluto. Sin hacer ningún comentario, me alejé del cementerio. Antes de partir volteé de nuevo al panteón. Nunca supe si fue mi imaginación y nerviosismo, pero me pareció ver la silueta de un pequeño que se quedaba parado viéndome. Nos fuimos a nuestras casas. Shui llevaba también una bicicleta. Me llevé en los diablos de mi bici a mi otro amigo, le dejé afuera de su casa. Cuando me dirigía hacia la mía, tenía la sensación de que alguien venía conmigo. Me detenía por unos segundos para mirar hacia atrás, sin ver a nadie. Sin embargo, esa sensación no se me quitó. Al llegar a mi casa, mi mamá ni siquiera se dio cuenta de que había estado fuera. 3 días después, mi papá salió libre, mi mamá no quiso denunciarlo, y mi padre llegó a la casa un lunes por la tarde. En cuanto lo vi, me salí a la calle. No quería estar enfrente de él porque le tenía mucho coraje por lo que le hizo a mi madre. Él intentó hablar conmigo, pero no lo escuché. Me salí de inmediato y me fui a la casa de Arturo. Me quedé con mi amigo hasta muy tarde. No quería irme a la casa por 2 cosas, por no ver a mi padre y porque aún sentía que alguien me seguía. Ya más tarde, me fui a mi casa. Se me hizo muy raro ver las luces encendidas a esa hora de la noche. Ya era casi la 1 de la mañana. En cuanto abrí la puerta de la casa, vi a mi papá sentado en un sillón. Se agarraba su estómago con fuerza. Mi mamá me pidió que fuera con la vecina, que le pidiera a su esposo que nos llevara en su auto al hospital, o que fuera a buscar un taxi. Hice lo segundo, pero a esas horas ningún taxi pasó por las calles. Caminé por distintas partes sin conseguirlo. La verdad que no hice mucho esfuerzo en buscar uno. Cuando regresé, se retorcía del dolor. No pude negar que sentí compasión, aunque sabía que lo merecía. Quise levantarlo del piso, pero él no lo consintió. Me dijo que no lo moviera porque le dolía horrible. Siguió quejándose cada vez más. No sabía qué hacer, hasta que mi padre gritó muy fuerte y comenzó a vomitar sangre. Después no sé qué sustancia arrojó, porque era de un color negro oscuro. Estuvo así durante más tiempo, hasta que comenzó a delirar. No sé qué le ocurrió, parecía que veía a alguien, porque tenía su mirada fija en la nada, gritando que no. Tan solo de ver su rostro transformado por el dolor y el miedo, sentí mucha compasión. El coraje que le tenía se había disipado. Intenté sentarlo para que no se fuera a ahogar con su propio vómito. Fue lo último que hice por él, porque sentí cuando su cuerpo se desvaneció, quedó inerte, sin vida. Fue un suceso que me marcó, porque me sentí culpable. Creí que todo se debía a mi pensamiento de muerte. En el momento en que Shui hizo el ritual en el cementerio de los niños, durante el tiempo que sostuve el cuerpo de mi padre entre mis brazos, muchos pensamientos negativos se vinieron en mi mente. Quizás por ese motivo, me empezaron a suceder cosas inexplicables, porque empecé a sentir nuevamente la presencia de alguien. Era como si me acompañara a todas partes. En un principio solo tuve esa percepción, pero mientras realizamos el funeral de mi padre, aquello que sentía se hizo presente. A mi padre lo velamos en la casa. No teníamos el dinero suficiente para llevarlo a una capilla, así que durante la noche de su velación noté que en la cocina había una persona. Fui para apoyar a quien fuera en darle agua, café o lo que pudiera necesitar. Sin embargo, me llevé tremenda sorpresa cuando no encontré a nadie. Tenía la seguridad de haber visto a una persona entrar a la cocina. La busqué y al no encontrarla, me encaminé hacia la sala. Pero antes de salir una taza se cayó sin explicación alguna. Al voltear vi a un espectro escondido detrás del gabinete. Solo asomaba su cabeza completamente oscura. Casi me caigo de la impresión. Tiré varios platos y vasos desechables que se encontraban en la mesa. Al voltear de nuevo, aquel ente ya no estaba. Mi mamá entró a la cocina al escuchar el ruido. Me preguntó qué sucedía. En otro momento le hubiera respondido que nada, pero debido al temor que me ocasionó, le dije lo que había visto. Pensé que mi mamá no me creería, pero contrario a lo que esperaba, me tomó de la mano, me llevó a una habitación. Con voz tranquila me pidió que no tuviera miedo. Quizás era el espíritu de mi papá el que aún no se iba por completo de este mundo debido al tipo de vida que tuvo.
Y a la forma tan repentina en la que falleció, lo más seguro era que aún estaba su alma con nosotros. Lo mejor era darle una despedida digna, porque él se estaba dando cuenta de todo, aunque no nos trató de la mejor manera. No teníamos que tenerle resentimiento, ni rencor. Las palabras de mi mamá no me dieron confianza, no porque no tuviera razón, quizás era verdad, pero mi instinto me decía que no era así, porque desde que estuve en el cementerio de los niños me había quedado aquella sensación, pero para no preocupar a mi mamá no le hice ningún comentario, me limité a asentir. La mayor parte de la noche estuve velando el cuerpo de mi padre. A cada momento revisaba la habitación de mis hermanos, pero ellos dormían tranquilamente. Ya iban a ser las 4 de la mañana, cuando de nuevo vi en el patio aquella sombra que se escondía entre las plantas. Temía que me pasara lo mismo que a mi padre. No llevamos a sepultar a mi papá. Mi mamá decidió incinerarlo. Como no tenía dinero para comprar un nicho, nos quedamos con la urna que contenía sus cenizas en la casa, mientras era posible llevarlo a un lugar especial. Mi amigo Arturo me estuvo acompañando todo el tiempo. También el resto de mis amigos estuvieron conmigo, a excepción de Shui. En cuanto me fue posible fui a verlo, él estaba sonriente. Cuando le conté lo que me había sucedido se puso a aplaudir como loco. No entendí su conducta irreverente. Cuando se tranquilizó me dijo que había surtido efecto el ritual. Mi deseo se había concedido, ahora tenía que pagarle a la niña blanca, porque ella no daba un favor de manera gratuita. Tenía que hacerle un altar y ponerle ofrendas con frecuencia, porque si no ella no me iba a dejar en paz hasta que se cobrara el favor, conmigo o con el alma de un ser querido. Me contuve de darle golpes a Shui, porque sabía de lo que era capaz. Me alejé de su lado, con la idea de no volver a buscarlo. Durante varios días no hice lo que Shui me dijo, pero cada día aquel ente se hacía presente con más frecuencia. Aparecía por las noches, entre la oscuridad. Se manifestaba de distintas formas, con su presencia, con algún murmullo, o dejando algunos objetos caer. Toleré y aguanté hasta que pude, pero cuando uno de mis hermanos despertó gritando, mi madre y yo corrimos para ver qué le sucedía. Mi hermano llorando nos dijo que había visto a un ser oscuro que lo miraba durmiendo. Ya tenía varios días que tenía pesadillas con ese monstruo, pero ahora lo había visto. Se puso a llorar desconsoladamente. Mientras mi madre lo abrazó, se me quedó mirando para ver lo que le decía y cómo resolveríamos el problema. En el fondo, creo que mi mamá presentía que yo tenía la respuesta, pero no me preguntó nada. En cuanto amaneció, fui a comprar una figura pequeña de la Santa Muerte, sus veladoras, así como fruta y dulces. La puse dentro de mi armario, para que no la vieran mi mamá y mis hermanos. No era precisamente que creyera en ella, que le tuviera fe o le quisiera pedir un favor. Más bien comencé a temer que le fuera a hacer daño a otro de mis familiares. Cuando puse el altar con las ofrendas, las manifestaciones terminaron. Al parecer, la Santa Muerte se quedó contenta. Sin embargo, en ocasiones esporádicas me doy cuenta de su presencia, porque veo una sombra que se esconde entre la oscuridad, pero mientras mantenga su altar digno, de nuevo desaparece. Era como si intentara manifestarse, para que me dé cuenta de que sigue presente. No sé cómo ni hasta cuánto tiempo tenga que hacerlo. Ya no quise preguntarle a Shui. A partir de que me pasó la muerte de mi padre, ya no volví a juntarme con mis amigos de siempre. Sobre todo me alejé de Shui. Con Arturo aún mantengo una relación amistosa un poco alejada, porque él siguió juntándose con las mismas personas. En cambio, me metí a trabajar de lleno en los tianguis y dejé por completo los estupefacientes. Ahora ya tengo mi propio puesto, no es tanto el ingreso que obtengo, pero sí lo suficiente para apoyar en los gastos de mi familia. No sé con exactitud lo que realmente sucedió aquella noche en la que estuve presente en el ritual de Shui, en el cementerio de los niños. Tampoco pude saber si mi padre murió de muerte natural o fui el causante de ella. Lo único bueno de todo fue que el deceso de mi papá sirvió para que cambiara nuestras vidas por completo. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.